Hola, buenas tardes. Como ya tenemos, ¿verdad? También este retraso que hemos podido acumular al principio y por tanto, sin más, voy a pasar a explicar un poquito el contexto en el que damos a las Smart Grids cuando hablamos. Ahora parece que todo tenga que ser smart y esto de alguna manera pienso que merece una contextualización para ver que si realmente es puramente una moda o realmente estamos hablando de aspectos importantísimos en nuestro presente y ya no futuro. La charla de hoy la he estructurado en 4 partes muy básicas. Como os comentaba, primero aportar datos actuales de la situación del mercado eléctrico en el Estado, un poco de tendencias regulatorias, dar un poco de contexto. Luego entrar un poquito en la parte más concreta de Smart Grids, exactamente pues, qué es, ir a buscar la definición y sobre todo dar un par de casos prácticos para dar sentido y objetivar un poquito pues lo que hemos estado comentando, ¿no? Finalmente conclusiones, discusión y sin duda pues no solo al final tenéis la oportunidad de hacer preguntas vía el chat, sino también a lo largo de la presentación. Sin alargarme más, Enerbyte es la empresa pues, que cofundé hace 2 años conjuntamente con mi socio Roger. Es una empresa de base tecnológica que nos dedicamos a desarrollar soluciones informáticas para aprovechar el potencial de los datos de los contadores digitales, de los smart meters. Entonces, enriquecemos esta información y creamos una herramienta de customer engagement, de relación con el cliente, para que compañías eléctricas pues, puedan mejorar su intercambio de información y al usuario pues, se le pueda permitir ahorrar energía. Entrando ya en materia, el contexto muy breve. Está claro que venimos de un mundo en el que ha explotado masivamente el petróleo. Esto nos ha llevado pues, no solo a disponer de una cantidad de energía ingente, sino también de una gran capacidad de instantaneidad, ¿no? Y por tanto de potencia. Esto, si nosotros de alguna manera graficamos y no sin entrar más en detalle, históricamente, pues desde 1850, mediados del siglo XIX hasta actualmente, claramente hay una contribución creciente del uso de combustibles fósiles con un claro punto de inflexión a nivel exponencial a partir de mediados del siglo pasado. Y este cambio de tendencia, pues lo que marca es lo que posibilita es un periodo socioexpansivo a nivel económico sin ningún tipo de precedente en la historia de la humanidad. Si nosotros correlacionamos esta gráfica con, por ejemplo, la gráfica de población, pues vemos que siguen una curva totalmente paralela, más o menos en la misma época, pues también se produce este rompimiento de la tendencia más o menos incremental para convertirse en exponencial. Y si, por ejemplo, me gusta siempre comentar algún ejemplo, pues en este caso es de una gráfica de la productividad del maíz, ¿no? No se ve el título, pero asociado a la energía no siempre son cables eléctricos. La cadena agroalimentaria también es una smart grid en su manera y también toda la agricultura intensiva a partir de maquinaria agrícola, fitosanitarios, etcétera, asociados al uso del petróleo, pues también lleva a un cambio de tendencia exponencial a mitad del siglo anterior. Por tanto, de alguna manera, todo esto que nos ha llevado, pues esto nos ha llevado a que, si por un lado tener este acceso a recursos de energía barata y abundante nos ha permitido un nivel de desarrollo sin precedentes, al menos contextualizado en el área occidental del mundo, esto, sin embargo, nos ha diseñado un mundo sin límites, ¿no? Y evidentemente esto es una posibilidad física y, por tanto, nos encontramos que ya el simple hecho de mantener lo que hemos construido y creado pues es un reto. Si nosotros entramos ya un poquito más en la parte eléctrica y pasamos del concepto global de energía, que también entraría en la parte de combustibles, fósiles, etcétera, petróleo, movilidad y en electricidad, convendrán conmigo que sí que en el primer periodo de electrificación, pues muchos sistemas estaban totalmente dependientes de su fuente de suministro local, de un salto de agua, etcétera, pero que rápidamente pues, se generalizó la producción de energía de manera centralizada, caracterizada pues, por pocas centrales de energía, pero de gran potencia, un número de consumidores creciente y, por definición, muy lejos de los puntos de generación, y, por tanto, la necesidad de conectar estas pocas centrales con los muchos usuarios a partir de redes unidireccionales, sin ningún tipo de flexibilidad,
etcétera, etcétera, dejando pues para el consumidor un papel puramente pasivo de comprar energía, pagarla y no poder intervenir en ninguna parte de la cadena de valor del sistema. Este modelo, que ha servido para muchas cosas, pues ha sido positivo. Sin embargo, topa con tres limitantes muy claros que se ponen, los pone sobre la mesa de una manera muy clara la propia Comisión Europea cuando habla de la necesidad de modernizar el sistema eléctrico por cuestiones de mercado interno, por aspectos de seguridad de suministro y por cuestiones medioambientales. Aquí podríamos entrar mucho en detalle y la siguiente slide, pues para quien tenga interés de saber más, pues puede acudir a ella, pero un poquito los cuatro elementos principales son respecto al tema del mercado interno. Saben que estamos en un proceso de liberalización del mercado. Esto significa dividir las distintas cadenas, dividir las distintas partes de la cadena de suministro eléctrico. Generación está liberalizado, transporte y distribución continúa siendo monopolio regulado y la parte de comercialización pues también está liberalizada y por lo tanto debería, según pues, la lógica de la propia Comisión Europea, facilitar una entrada masiva pues, de competidores y revertir en una reducción de costes. Por la parte de seguridad de suministro, el problema principal y de una magnitud muchas veces de la que no somos conscientes es que la mayor parte de energía en el Estado español y en Europa se importa de terceros países y esto nos posiciona pues con una clara debilidad geoestratégica porque evidentemente pues no tenemos capacidad pues de mantener el funcionamiento de nuestras sociedades, nuestras industrias, sencillamente por el hecho de no disponer del recurso propio. Estos aspectos se ponen especialmente de relieve pues en situaciones como últimamente por la crisis de Ucrania y el gas ruso, por ejemplo, o conflictos internacionales en zonas productoras de petróleo. Y finalmente el tercer elemento a nivel de pinceladas sería referente al tema medioambiental y sin duda pues aquí la preocupación creciente por el tema de las emisiones de CO2 y el cambio climático pues también generan un punto añadido de presión sobre este sistema que tradicionalmente ha estado funcionando en el sector eléctrico y que ahora pues pide paso para ser mejorado. Por tanto, la solución, seguramente no hay una solución, sino es una combinación de muchas soluciones y sin duda una coexistencia de este modelo centralizado que hemos descrito con un sistema descentralizado, un sistema en red donde la prioridad ya no es tanto seguir la oferta, sino dar una prioridad a la demanda, saber qué, cómo y cuándo sucede, hablar seriamente a todos los niveles de la cadena de valor del sistema de eficiencia energética, poder producir lo mismo con menos, acercar los centros de producción con los centros de consumo, uno de los elementos de eficiencia más importantes, dar prioridad a los recursos locales y autóctonos, justamente para poder reducir esta dependencia de terceros países que antes comentábamos. Y, por tanto, estas redes malladas pues, obligan a bidireccionalidad, es decir, la energía ya puede circular en las dos direcciones desde el punto de vista esquemático, ¿no? Porque podemos tener producción en los lugares de consumo y, por lo tanto, la gestión de toda esta complejidad del sistema pues, ha de ser llevada a cabo por parte de las tecnologías de la información y la comunicación. Y estas tecnologías, las TIC, no solo se trata de equipamiento hardware, que también, sin duda, sino también de mucho software, de mucha capacidad analítica contextualizada con lo que hoy en día podemos hablar del Big Data, almacenamiento de datos, etcétera, etcétera. Y sin duda, en este modelo descentralizado, liberalizado, uno de los elementos más importantes de modernización es el papel del consumidor. Es decir, hay un consenso a nivel de todos los agentes del sector en que el consumidor de energía evolucionará o está evolucionando ya desde este papel pasivo que antes le hemos definido a un papel totalmente activo que interaccionará con el sistema eléctrico, que interaccionará con otros usuarios y que tomará decisiones de quizá producción en régimen de autoconsumo o de reducción de consumo a partir de entrada pues, de tecnologías altamente eficientes. Si avanzamos un poquito más, hemos visto también, hemos pasado, hemos dado lo que podríamos considerar tendencias normativas o tendencias regulatorias, ¿no? Muchos de ustedes será familiar con el concepto 20-20-20,
que son objetivos para el año 2020, que consisten en reducir las emisiones de CO2 al nivel del año 90 un 20%, la mejora de la eficiencia energética también, ¿no?, en un 20%, y la producción primaria de renovables en un 20% a nivel europeo. Son objetivos obligatorios por primera vez en la Unión Europea, y la evaluación a día de hoy, que digamos desde que se plantearon a la fecha objetivo, pues prácticamente estamos en el Ecuador, es que si bien la reducción de consumo y el aumento de renovables pues está siguiendo una senda razonable para lograrse, la eficiencia energética no. Y por tanto nos sitúa en primera línea de prioridades a todo nivel regulatorio lograr y revertir esta situación de eficiencia energética, y que de hecho se ha visto claramente con la nueva directiva de eficiencia energética. Aquí tienen ustedes la dirección web donde la pueden descargar, que actualmente está en fase de transposición en cada uno de los Estados miembros. De hecho, era hasta junio del año pasado. El Estado español también tarde, pero hizo los deberes y bueno, ahora no es el tema, no en la parte de tertulia podemos entrar un poco en detalle, pero a nivel un poquito pues de 4 flashes para que tengamos un poquito de conocimiento, pues por primera vez esta directiva fija la cantidad de energía primaria y final obligatoria. Estos objetivos son muy ambiciosos y incumben a toda la cadena del valor, desde las compañías eléctricas a las empresas de generación de energía, a los consumidores de energía, etcétera, etcétera. Otras tendencias normativas que están marcando la política energética a nivel europeo pues son el Roadmap 2050 y el Plan de Energía y Clima del 2030. Siguiendo la lógica planteada en el 2020, la Comisión Europea pues plantea pasar del 20 al 40% de reducción de emisiones en el año 2030, y lo que es más significativo, pasar casi a una reducción del 80%, cuando no más, al 2050. Esto es una transformación estructural no solo del sector energía, sino de todo el sector socioeconómico, y las consecuencias son de una magnitud inabastables. Esto significa que para lograr estos objetivos, no solo el sector de la parte de generación y transporte y distribución se ha de modernizar, sino también, sobre todo, la parte de consumo ha de evolucionar hacia sistemas mucho más eficientes. Dado este contexto, me gustaría ahora pasar a dar unos datos concretos del mercado eléctrico español para, de alguna manera, poderles hacer ver que realmente cuando estamos hablando de Smart Grids no estamos hablando de alguna cosa que está de moda o de algún concepto pues, definido en el departamento de marketing de saber quién, ¿no? Estamos hablando de que estamos en un sistema con más de 100 gigawatts de producción a nivel del Estado español, con 260 terawatts hora de consumo, pero, por ejemplo, el consumo pico, que en el año anterior pues, se logró a las 9 de la noche del 27 de febrero, pues el consumo pico está por debajo del 50% de la capacidad de generación. Me limito a dar datos, no hacer interpretaciones, luego podemos pasar en la fase de preguntas. Si nosotros miramos por qué pasa esto y hacemos un análisis de cómo ha evolucionado entre finales de los 90 al 2010, no hace falta poner datos muy actualizados porque en los últimos años, a nivel de potencia instalada, no ha habido incrementos significativos, ¿no? Pues nos damos cuenta de que ha habido un incremento muy importantísimo de ciclos combinados, significando casi un 25%. Hemos pasado de unos 5.000 megavatios a más de 18.000, y después también un gran salto espectacular, diría, de régimen especial, ¿no? Por tanto, mientras el consumo ha aumentado un 58%, que ahora es sensiblemente inferior, porque en los últimos años ha habido otro proceso, el aumento de generación casi se ha doblado. Si esto lo contextualizamos con el porcentaje de uso de cada una de las tecnologías de generación, y otra vez son datos que serían aplicables, pues prácticamente son constantes a lo largo de cada año, pues nos encontramos que hay tecnologías que son altamente rígidas, como sería la nuclear, como podrían ser todas las de régimen especial, y que por tanto prácticamente están en operación el 100% del tiempo, ¿no? Por eso, desde el punto de vista de asignación en el mercado eléctrico, en el pool eléctrico, pues de una manera u otra siempre tienen prioridad, ¿no? Y después tenemos una hidráulica que depende de cómo ha sido de lluvioso el año, y luego, pues por ejemplo, tecnologías mucho más
flexibles que aportan capacidad de adaptación al sistema, que sería un carbón cada vez más en desuso, pero con un mínimo de funcionamiento garantizado debido a un aspecto de nuevo regulatorio y sobre todo los ciclos combinados. Aquella tecnología que ha entrado masivamente en la primera década del siglo XXI, pues está totalmente infrautilizada. Y esto es uno de los motivos que está generando distorsiones muy importantes dentro del sector. Si avanzamos un poquito más en algunos datos, pues la capacidad de interconexión de la península ibérica con Europa ronda el 3% y de hecho tiene más capacidad de exportar que de importar. En el año 2013 aquí tenemos un dato de orden de magnitud de importación. Y para contextualizar este dato hace falta decir que la Unión Europea fija un mínimo razonable de interconexión entre Estados miembros del 10%. Esto se decidió hace bastantes años y la entrada en funcionamiento de la MAT aquí en Cataluña, por ejemplo, pues ayudará a aumentar esta cifra, que actualmente es tan baja que prácticamente condena a la península ibérica a comportarse como una isla energética, que, por tanto, con esta casuística de alta capacidad de producción, con un consumo a la baja, etcétera, pues obliga a tener sistemas de gestión por parte del operador red eléctrica pues altamente complejos y altamente buenos, también vale la pena decirlo, ¿no? Otros datos actualizados al 2013 es que todo el régimen especial, y esto es un dato muy importante, muy significativo, ha contribuido en un 42% a todo el suministro en términos de energía. Por tanto, estamos hablando de una penetración altísima, una penetración casi sin comparativa en otros estados miembros a nivel europeo. Y, sin duda, la contribución mayoritaria ha sido de la eólica con casi un 21%, ¿no? Este es un dato que, sin duda, pues está ayudando a reducir la dependencia energética y reducir las emisiones. Una de las características, sin embargo, de la alta penetración del régimen especial, que, hago el paréntesis, actualmente ya no se llama régimen especial. Desde la última reforma del sector eléctrico, pues el régimen especial ha dejado de ser la expresión para referirse a las energías renovables hidráulica de menos de 50 megavatios y cogeneración, pero dentro del sector pues son conceptos que continúan utilizándose, ¿no? Pues la reflexión era que, a pesar de esta gran contribución de un 42%, el número de instalaciones es poco más por encima de 60.000. Solo en el caso alemán debemos de considerar que hay más de 1,5 millones de instalaciones solares, esto sí, en lugar de grandes parques solares, pues constituidas a partir de micro instalaciones, muchas de ellas en el sector residencial. Otro dato importante es que, como hemos comentado antes, la contribución de la eólica ha sido una quinta parte de todo el sistema eléctrico, ha sido superior en términos de energía a la propia contribución de la energía nuclear y llegando en algunos días concretos a valores máximos que significan casi una ocupación de 2/3 terceras partes de todo el sistema eléctrico. Esto hemos de ser conscientes que genera un estrés tremendo a toda la estructura y arquitectura del sistema, que requiere, sin duda, pues, herramientas de las tecnologías de la información que sean capaces de gestionarlo. Otros datos que pueden ser de relieve, pues el ratio entre el consumo punta y valle diario de 2,4, es un valor muy alto. Nos está diciendo que tenemos una gran un sistema altamente sobredimensionado. Valores de 1,2, 1,5 serían indicativos de redes muy bien compensadas, ¿no? Por tanto, este es un valor que necesita bajarse. Otros datos, solo entre el 9 y el 15% de la potencia ordinaria solo opera 300 horas del año, es decir, un 3 y pico del tiempo, ¿no? En cambio, esto significa una potencia instalada muy alta que durante el resto del año pues hay que mantener. Y estos son costes que el sistema va arrastrando y que repercuten luego, como veremos, en aspectos como el déficit de tarifa. Un dato también interesante cuando hablábamos de eficiencia energética es el tema de las pérdidas, ¿no? Es decir, estos son datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente por cada uno de los países miembros. Este corresponde al dato español y son las pérdidas que incluyen el consumo propio de las centrales de generación de energía, el transporte y la distribución. Es un dato que no podemos olvidar. De hecho, se convertiría prácticamente en el principal segmento de consumo de energía, ¿no? Que podríamos llamarlo como tal. Y aspectos relacionados con el tema ambiental, pues las emisiones por cada megavatio generado, los granos de uranio pues, por cada megavatio generado, el límite de 400 ppm en la atmósfera ya que se ha registrado durante el año pasado
y que nos ponen en alerta en que esto va en serio, ¿no? El tema de la concentración de CO2 en la atmósfera pues es un tema que hay que atacar de una manera rápida. Y el dato que antes he avanzado de casi 3/4 partes de dependencia energética, en el caso español, de terceros países, ¿no? Esto nos lleva a una dependencia energética desde un punto de vista económico muy crítica, se acerca al 4,5% del PIB, de la riqueza del país, se sitúa en datos pues, del año 2011-2012 en casi 50.000 o en 45.000 millones de euros, y esto lastra las economías familiares, porque evidentemente han de sustentar estos costes de servicios básicos, lastra las industrias, porque en lugar de invertir en acciones productivas, pues tienen de pagar los costes energéticos, y sin duda pues lastra el conjunto a nivel macroeconómico de la recuperación económica. Esa dependencia energética, además, está totalmente dependiente del precio del barril, un precio que nosotros no determinamos, por tanto, solo puede hacer que crecer. Y se suma a estos casi 45.000 millones de euros que anualmente pagamos y se van del país para pagar el suministro eléctrico, se suma al déficit acumulado, conocido como déficit tarifario, que también suma a la cifra de 30.000 millones de euros, ¿no? Para que nos hagamos una idea, el caso de Bankia, pues el rescate financiero fue de 40.000 millones, ¿no? Por tanto, no estamos tan lejos. Y todo esto son datos que ahora, quizá de manera abrumadora, los estoy introduciendo, pero que de alguna manera quieren trasladar la idea de que el sistema está en una situación, yo no diría, no sería alarmista, porque hay maneras de corregirlo, pero en una situación que necesita urgentemente pues una actuación más o menos drástica, ¿no? Entonces, una vez hecho este contexto, yo me atrevería, pues, sin duda, a decir que sí, que Smart Grid no es una moda, sino que es un conjunto de tecnologías que pueden ayudar a superar esta situación en la que nos encontramos, ¿no? Yo siempre me gusta explicar que las Smart Grids son un nuevo concepto, que no son energía más telecomunicaciones, sino que realmente es la fusión de ambas, y que generan un nuevo cuerpo, pues incluso desde un punto de vista de formación, de profesionales, de sector en sí mismo, ¿no? Si el sistema eléctrico, de alguna manera, es la máquina, podríamos decir, más compleja construida nunca, pues es absurdo que los niveles de información en la gestión y optimización de todos los procesos no solo se centren en la parte más de alta tensión, en las centrales, que evidentemente están altamente monitorizadas, ¿no? Sino que han de ser transversales en toda la cadena de valor, ¿no? Y por tanto las TIC serían las que lo harían posible. Para ser rigurosos y coger la expresión de la propia plataforma europea de Smart Grids, pues cogeríamos la expresión de que la red eléctrica, la Smart Grid es aquella red eléctrica que puede integrar pues, de forma inteligente, de forma dinámica, las acciones de todos los usuarios conectados a ella. Es decir, no solo generadores, sino también consumidores y todos aquellos que hacen ambas cosas a la vez, con el fin de integrar de una manera eficiente el suministro de electricidad de manera sostenible, económica y segura. Si hiciéramos un análisis esquemático de los distintos niveles de tensión y habláramos de, por un lado, la parte más de alta, la parte después de distribución y la parte de baja a nivel de consumo, pues yo me atrevería a decir que cuando hablamos de Smart Grid es un concepto tan genérico que tendríamos de objetivar, ¿no? Y si estamos hablando de Smart Grid a nivel de alta tensión, con producción centralizada, pues no tiene nada que ver a nivel de soluciones tecnológicas con las que podemos encontrarnos cuando estamos hablando pues, a nivel residencial, doméstico, donde puede haber esta posibilidad de eficiencia energética y de los prosumers, ¿no? Que los entendemos como aquellos que son productores y consumidores a la vez, ¿no? Entonces, hay mucha literatura escrita sobre la evolución de la cadena de valor del sistema eléctrico tradicional, y todos, este es uno pues, que viene del Instituto de Análisis de IBM, pues lo que plantea es que claramente el flujo de información pasa a todos los niveles, a nivel de producción, a nivel de servicios, a nivel de in-home, ¿no? O sea, a nivel de dentro de la vivienda, hasta llegar a los clientes. Y por tanto, la transformación es radical en mayúsculas. Quizá la mayor transformación que ha sufrido el sector eléctrico históricamente. Si concretamos un poquito, bueno, y todo esto, al final, ¿qué significa? Y hiciéramos un poquito, pues bueno, un
análisis un poco simplista, porque a veces las barreras no son claramente delimitadas, sino que son procesos de implementación progresivos. Podríamos considerar que si hoy, de alguna manera, hay a nivel de baja tensión hay telemedida y esto permite pues, hacer lecturas remotas, por hacer un ejemplo, pues en el horizonte a corto plazo, que estaríamos hablando de 2018-2020, podría entrar masivamente la parte de contadores eléctricos digitales. Estamos hablando en el nivel de baja tensión que estábamos antes identificando y que esto puede significar pues no solo los equipos propiamente, sino pues facilitar nuevos sistemas de contratación de energía, medición remota, dar herramientas a los usuarios pues, para poder desarrollar su papel como agentes más activos, detección de incidencias, monitorización, etcétera. Y un segundo salto tecnológico que se prevé posterior a 2018, donde ya estamos hablando de una entrada masiva de red eléctrica en malla, sobre todo no solo en entornos urbanos altamente poblados, sino también en zonas rurales. Una combinación ya irreversible de generación distribuida y centralizada, penetración de vehículo eléctrico, con lo que significa a nivel de almacenaje, automatización a todos los niveles de la red, sistemas de almacenaje centralizado y descentralizado, autogestión de la red de energía, microredes, luego vamos a ver un ejemplo, sistemas más o menos activos de respuesta de la demanda, una multitud de nuevos servicios que los consumidores vamos a recibir dentro de nuestra cadena de proveedor de energía, cogeneración de alta eficiencia. Estos son sencillamente horizontes temporales pues, que me atrevo un poquito pues, a prever, ¿no? Que obviamente nadie tiene la bola de cristal, pero que de alguna manera nos están diciendo que es un sector altamente intensivo en inversión, altamente intensivo en investigación y desarrollo y altamente intensivo en desarrollo industrial, ¿no? Por tanto, la modernización de las redes eléctricas no solo han de permitir a nivel macroeconómico mejorar los ratios que antes hemos visto, sino que realmente también son una oportunidad pues, para toda una industria asociada a ella, ¿no? Y al final, para lograr que, y a mí me gusta de manera muy esquemática mostrar las siguientes presentaciones, diapositivas, porque son muy gráficas, ¿no? Es decir, esto está sacado de un proyecto de Smart Grid en los puertos del Mar del Norte, y si podríamos considerar que si tradicionalmente ha habido una producción asociada a un consumo, y por tanto ha habido un seguimiento de la curva de demanda por la producción y no más, sí es cierto que la entrada durante, sobre todo los últimos 15 años de las energías renovables, han permitido o han generado que, debido a su intermitencia, manteniendo la rigidez de la curva de demanda, pues el sistema de generación tradicional haya tenido que adaptarse, ¿no? Hacer el negativo de la producción renovable para poder mantener una demanda constante y rígida, ¿no? Y que de alguna manera, si esto ha sido lo que ha caracterizado la primera fase del siglo XXI y que todos hemos visto en proliferación de proyectos de energías renovables, ahora nos encontramos en la siguiente fase, ¿no? Y la siguiente fase se trata sobre el sistema tradicional ya no solo poner producción intermitente de renovables, sino introducir flexibilidad en el consumo. ¿Y para qué? Pues para que de alguna manera o el consumo pueda adaptarse a la disponibilidad de energía intermitente de origen local y autóctono, de manera que al final sí que pueda haber un efecto neto de reducción de la demanda, de aplanar la curva o de modelar la curva, que para mí es un concepto mucho más preciso, que a la vez pues, permita pues, una reducción de la producción energética tradicional y no olvidemos nunca que también hay un factor coste que es el que al final justifica o dinamiza toda esta situación, ¿no? Por tanto, al fin y al cabo, por tanto, es un concepto un poquito familiar, ¿no? Y aquí permitidme la licencia de explicar una anécdota que puede seguramente ayudar a muchos a entender, ¿no? Imaginémonos, ahora salimos de estas grandes palabras y de estas grandes macrocifras y nos situamos nosotros que vamos de vacaciones y que, bueno, estamos en el vehículo y de golpe vemos que se acaba el combustible, ¿no? Y eso nos pone en alarma, ¿no? Digo, aquí tenemos un problema porque estamos lejos y además la estación de servicio pues no vamos a llegar, ¿no? Y entonces se nos plantea seguramente una pregunta, ¿no? ¿Y qué hacemos, ¿no? Para alcanzar la próxima gasolinera? ¿Vamos más rápido? ¿Reducimos la velocidad? Suponíamos que vamos a un par constante de revoluciones, para no entrar en la discusión y entender prácticamente el mensaje, ¿no?
Y al final lo que nosotros estamos planteando es que hemos de hacer una actividad, un trabajo, que es recorrer 150 kilómetros, cogemos una información del entorno, el sistema, el depósito está abajo, la próxima estación está a 40 kilómetros, es decir, cogemos información y con esta información tomamos una decisión. Es decir, cuando nosotros, esto que hacemos de manera tan cotidiana en tantas cosas en nuestro día a día, utilizamos información para anticiparnos y aprovechar oportunidades que nos permiten al fin y al cabo hacer aquello que como sociedad, como empresas, como personas, pues necesitamos hacer, ¿no? Y que, sin embargo, estamos inmersos en un contexto de incertidumbre y que nos obliga pues, permanentemente seguramente a cambiar las estrategias de consumo de recursos pues, para lograr el objetivo, ¿no? Por lo tanto, la información ahorra energía y potencia, y esta es en esencia, y este ejemplo similar y familiar y un poco anecdótico, si uno quiere, ¿no? Es altamente contundente en mostrarnos de que esto es la base de la Smart Grid o de las Smart Cities, ¿no? Al final nosotros debemos disponer de información tanto de nuestro sistema como de nuestro entorno, y esta información procesarla para tomar las decisiones correctas para lograr nuestros objetivos, ¿no? Y aquí sí que me gustaría poner el énfasis de que a veces cuando se habla de Smart Grids no se trata tanto de utilizar información en términos cualitativos, de cuanta más mejor, porque también tiene un coste energético y económico obtener esta información, sino sobre todo en términos cualitativos, ¿no? Hemos de hacer un trabajo de escoger aquella información crítica, importante, y que realmente nos aporte valor para nuestras estrategias de toma de decisiones. Sin más, pasaría a un par de casos prácticos. Pienso que esto puede ilustrar un poquito lo que hemos estado hablando ahora. El primer caso es hace referencia a eficiencia energética y el nuevo papel del consumidor de energía. Es un proyecto pues, que bueno, he participado en primera persona y se ha realizado conjuntamente con la compañía eléctrica Electracaldense, es una distribuidora independiente centenaria del área de Barcelona, en Caldes de Montbui, y que tiene alrededor de unos 10.000 clientes residenciales y bueno, está en Caldes y en San Feliu, del pueblo de lado, ¿no? Y un poquito, ellos como también actividad distribuidora, pues se encuentran en la casuística de instalar contadores digitales, ¿no? O sea, antes lo hemos nombrado un poco de pasada, hay un proceso normativo, una regulación que obliga en el caso español, a tener 100% de contadores residenciales de menos de 15 kilovatios pues, sustituidos por contadores digitales para el 2018, ¿no? Pero la pregunta que al final es, bueno, ¿y esto lo hacemos porque lo dice la normativa o realmente estos contadores van a ayudar a ahorrar energía y dinero? Y más cuando interaccionan con esta capa tan sensible que es el consumidor, ¿no? Un consumidor que tradicionalmente pues, ha estado un poquito, pues, quizá alejado por parte del gran operador eléctrico y que, por tanto, la discusión aparece y se inscribe en los sistemas incluso de información generalista, ¿no? Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Pues es un proyecto concreto en el que utilizamos los datos de los contadores digitales, que intentamos, a partir de dar una serie de consejos, cambiar el comportamiento de los ciudadanos, y que la manera de entrar en el mercado es desarrollar tecnología para la compañía eléctrica que ésta a la vez lo pueda ofrecer a su cliente, ¿no? Las características, de manera muy breve, de este proyecto pues consisten en poder aportar al consumidor información comprensible y de valor. A veces digo que nos comportamos como si fuéramos un traductor, ¿no? O sea, convertimos un dato técnico difícil de interpretar para el ciudadano, que podría ser el kilovatio hora, de manera que sea fácil de entenderse, ¿no? Introducimos aspectos de gamificación o de juego para que la gente pues tenga interés más allá del ahorro propiamente económico pues en tomar parte de estos sistemas. Jugamos un poco con el factor comunidad, de decir, hombre, como consumidores no somos solo nosotros, sino que formamos parte de una comunidad, debemos personalizar las soluciones. Perdón. Y finalmente, en un entorno de multiplataforma, ¿no? Que esto se concreta pues a nivel de datos, en ofrecer comparativas con el mismo periodo del año anterior, con hacer comparativas con otros usuarios, con dar información aproximada de cómo se consume la energía en tu casa, entre clima, entre electrodomésticos, entre iluminación, etcétera. Esto lo hacemos con algoritmos, por tanto, una vez más, la parte de Smart Grid informática, no hardware, que antes al principio he nombrado, y después también con entornos de diseño pues agradables para el usuario. Y el usuario recibe una web donde puede acceder a su consumo, a sus facturas, etcétera, etcétera.
una aplicación móvil, pues para poder tener la información pues más selectiva, más importante, pues de manera fácil y accesible, unos newsletters semanales y luego unos informes que recibe conjuntamente con la factura eléctrica, ¿no? Estos son los ejemplos que a nivel de resultados, y ahora los resultados son del proyecto Rubí Bridge, en este caso es juntamente con una administración del municipio de Rubí, que está llevando a cabo unas actuaciones integrales en el tema de energía, no solo en el sector residencial, pero nosotros estamos en esta parte, donde los usuarios que sencillamente monitorizan el consumo de energía están logrando ahorros del 4%, mientras que, por ejemplo, los que están utilizando una media de 2-3 veces mínimo la plataforma mensualmente, logran ahorros del 12% de energía respecto al año anterior, ¿no? Esto es muy significativo y una de las lecciones que nos da de conclusión es que no solo, lo que decíamos antes, no solo se trata de mucha información y dar muchas gráficas, sino que sobre todo se trata de que la gente entienda lo que esta información de, por ejemplo, en este caso, su consumo energético significa, ¿no? Un segundo ejemplo, y con esto intentaré dar la visión, es la parte de nanogrids y microgrids, es decir, sistemas al final de la cadena, de la parte de baja tensión, conectados o no conectados con el sistema general. A priori yo sugeriría pues, que siempre concebiéramos estos sistemas con un cierto grado de interconexión con el sistema general para tener potencia de cortocircuito y para poder tener inercia suficiente en los sistemas y en todo caso una lógica de gestión determinada, y que por ejemplo se concretan pues, en una masía, aquí esto es de Llagostera, aquí en Girona, donde hay una combinación de sistemas de producción fotovoltaica con seguimiento a un eje, con microcogeneración, con un molino eólico también de microturbina, y luego dos tipos de consumo, una masía más tipo vivienda, ¿no? Y la parte de granja, ¿no? El sistema se compone de una serie de dispositivos inteligentes, de enchufes inteligentes, que aportan pues, capacidad no solo de metering de cada uno de los dispositivos conectados a la red, sino también pues, capacidad de comunicación, en este caso era sobre el protocolo Zigbee, que permitían crear una red de funcionamiento interna en el sistema, ¿no? Entrando un poco en el detalle, pues bueno, esto es lo que os comentaba, ¿no? Hay la parte de generación, hay una parte de almacenaje que puede comportarse, depende de las condiciones del entorno, como consumo, como generación, y luego las cargas que se clasifican en unos criterios de prioridad. Hay unas cargas prioritarias que han de consumir siempre energía que se necesitan, unas que se pueden gestionar en un periodo de tiempo, hay plantas virtuales, si quieres, a escala doméstica de almacenaje, y finalmente una interconexión con la red que puede permitir en un momento dado entrar o salir de energía, ¿no? Esto está instalado, esto está funcionando, esto no es de este año, esto hace ya casi 8 años. Es decir, cuando hablamos de Smart Grids, Smart Cities y todo este tipo de tecnologías, hoy en día nos parecen novedosas, pero desde un punto de vista de desarrollo y de investigación, pues ya hace años que estamos trabajando en todo esto. Para entender cómo funciona esta masiva, pues os hago un ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy claro que otra vez intentaré buscar pues, la proximidad que todos tenemos en lavar la ropa, ¿no? Y imaginamos ahora que el proceso de lavar es una decisión y es debido a las características, no sé qué, pues 5 kilos de ropa a 60 grados, ¿no? Este es el trabajo que tenemos que hacer. Vamos a la lavadora de turno y vemos que nos exige una potencia de 3 kilovatios. Y por tanto, el planteamiento es, bueno, ¿y cómo suministramos energía a esta lavadora, no? Y bueno, hay el sistema tradicional, ¿no? Que podría ser ir a buscar la capacidad de potencia a la red. Habría el sistema, si estuviéramos aislados, pues de obtenerla de un sistema auxiliar. O hay quien podría decir, no, porque esto lo vamos a hacer con 3 o 4 kilovatios de fotovoltaica, ¿no? Y la reflexión aquí es qué es eficiente, qué es eficaz. Y de alguna manera lo que hacemos en esta nanogrid, lo que hacemos desde un concepto de Smart Grids, y esta es la esencia de lo que significa todo lo que estamos hablando, es, oye, vamos a introducir información en el proceso. Porque no se trata de sí o no, de un 1 o un 0 y en función de esto actuar, sino de tener una información que nos permita, como antes hemos dicho, anticiparnos a la toma de decisiones y aprovechar oportunidades. Si nosotros, por ejemplo, graficamos el comportamiento de una lavadora durante su ciclo de lavado, en el caso de 60 grados, pues detectamos que realmente la demanda pico de consumo no es estos 3 kilovatios todo el proceso, sino está limitada a un periodo de tiempo, ¿no? Por tanto, si lo que nosotros necesitamos es realizar este proceso de la manera más óptima posible y de manera muy básica, todos sabemos que potencia es energía por tiempo, pues bueno, una de las estrategias obviamente será reducir la energía necesaria, ¿no? Y esto se puede hacer a partir de un cambio de tecnología. Y ese cambio de tecnología, pues toda la política de certificación
y de etiquetas energéticas, perdón, pues nos ayuda a identificar un mercado pues latente, importantísimo, de sustitución de equipos de iluminación, de cualquier tipo de electrodoméstico, ¿no? Y con esto ya logras un salto muy importante. Si intentamos continuar maximizando el funcionamiento de esta lavadora imaginaria, pues nos damos cuenta, gracias a haber introducido información, que esta demanda solo se produce durante el 12% del tiempo, ¿no? Y que el resto del proceso, el 88% de la parte mayoritaria, realmente el consumo está por debajo de 500 vatios. Por tanto, una demanda más de baja densidad. Por tanto, si nosotros esto lo incorporamos en el proceso de diseño del sistema de generación, pues vamos a hacer un paso más hacia la eficiencia. Es lo que estamos haciendo en esta masía, ¿no? Concretamente, voy un poquito rápido, concretamente, ¿cómo estamos interviniendo? Pues muy fácil. Podemos suministrar esta agua a 60 grados de una manera distinta, cambiando la tecnología, por ejemplo, y la respuesta es sí. Si nosotros, en lugar de calentar el agua en 20 minutos, que era el proceso estándar por el que estaba programado la lavadora, introducimos más tiempo en la ecuación, de manera que podemos bascular a una fuente de baja densidad, como podría ser la energía solar térmica, logramos satisfacer las necesidades que habíamos definido socialmente, por tanto, inmutables, y convertimos ya no solo la potencia demandada por un cambio de tecnología de 2/3 de la potencia inicial, sino que prácticamente bajamos a un valor muy bajo la demanda de energía, de potencia y de energía. Por tanto, esto sería un sistema smart realmente que funciona, que gestiona los flujos de energía basando en estos criterios. Y esto está ya funcionando. Esto no es ciencia ni técnica ficción. Estas son soluciones tecnológicas que hoy en día están disponibles, ¿no? Si además esto lo extrapolamos no solo en una vivienda, esta lavadora, sino en la vivienda del conjunto de un edificio que hay, por ejemplo, 20 pisos, ¿no? Pues nos damos cuenta que este factor de gestionabilidad pues tiene un factor de escala tremendo, ¿no? Porque ya no se trata de tener reservada en algún sitio potencia para funcionar las 20 lavadoras, sino que si, por ejemplo, introduciéramos un sistema simple, no de alta tecnología, que nos permitiera simultaneidad de 2 lavadoras, pues sin generar pérdida de confort en el usuario, podríamos reducir por un factor 10 la demanda de potencia agregada de este edificio. ¿Qué pasa? Que como ahora no podemos agregar demandas debido a un tema regulatorio, todo este potencial que la tecnología nos ofrece a veces queda un poco fuera de contexto, ¿no? Pero esto no quiero entrar ahora en este aspecto, sino poner el énfasis en que la tecnología está disponible y que sin generar pérdida de confort en el usuario podemos reducir muchísimo la demanda de energía. Y este ejemplo de la lavadora no solo es de la lavadora nos sirve para hacerlo pues, entendible, ¿no? Pero si nosotros graficamos el conjunto de consumos de una vivienda, pues nos damos cuenta que los consumos que tienen mayor potencia funcionan un número de veces muy bajo, ¿no? Y por tanto, esta lógica de gestión de consumos se puede aplicar. Una de las ventajas de esta microgrid, además de todo este potencial de funcionar en criterios de seguridad, etcétera, es que es un sistema altamente fiable, ¿no? Y de hecho estábamos en la zona cero del blackout que hubo en marzo de 2010 en la zona de Girona, con más de 250.000 ciudadanos afectados durante una semana. Y la buena noticia es que allí en la masía pues tuvimos energía de manera ininterrumpida, ¿no? De esta experiencia hay papers, hay varias documentación que en el caso que alguien de ustedes estuviera interesado, pues os la podemos hacer llegar, ¿no? Y este concepto de usuario único es muy interesante ver cómo puede crecer a nivel de zona rural en proyectos también, una vez más, reales, como es lo que está liderando Estabanella Energia en Vallfogona del Ripollès. Aquí lo tenéis más o menos ubicado, está en el norte del Pirineo catalán, donde en un socio de proyecto europeo pues están dando soluciones por parte del distribuidor eléctrico, y pienso que esta involucración es fundamental, para que haya capacidad de suministrar pues, energía en términos de calidad de suministro y volumen, ¿no? Y cantidad, introduciendo además el factor de las tecnologías de la información para justamente evitar pues, la fractura digital que supondría focalizar que todas las inversiones que se están haciendo en temas de smart grids, por ejemplo, pues se focalizaran solo en las zonas urbanas, ¿no? Es fundamental y apelo ahora pues, al compromiso de equilibrio territorial también en la planificación de un país,
de poder ofrecer al territorio y al medio rural pues, infraestructuras de calidad. Bueno, y un tercer ejemplo muy rápido sería, por ejemplo, en un área residencial, es un caso real estudiado, de 188 casas de primera residencia, si hubiera una penetración masiva de fotovoltaica, en este caso estaríamos hablando de un net metering, de un balance neto, no a nivel de contador de casas, sino a nivel de centro de transformación, ¿no? Los resultados son increíbles porque te demuestra que a nivel de energía podría haber un overplus de producción significativo, pero que esto no significa que no sea necesaria la red, al contrario, vemos perfectamente, tanto si graficamos mensualmente que los meses de menos producción solar pues se necesitan balances de compra con el sistema, y si cogemos la curva de un día, tanto en este caso sería de enero, en este caso sería de julio, por tanto los dos más representativos, más extremos, pues durante unas horas, obviamente nocturnas, pues es necesaria el apoyo de la red, y durante otras horas pues tú eres excedentario y por tanto puedes aportar energía a nivel de centro de transformación. Esto sería la gráfica resultante por un día laboral, por un día festivo, etc. ¿Qué nos transmite esta idea? Nos transmite el hecho de que la penetración masiva de renovables no puede llevarse a la práctica sin una integración en tiempo real con la red, ¿no? Por tanto, a nivel de conclusiones, estamos en un momento de cambio profundo del sector energético, por tanto, este cambio está para quedarse, y la electricidad va a tomar un papel predominante. Hay el trilema irresoluble del mercado, seguridad de suministro, ecología. Las Smart Grids son un catalizador de este cambio, donde la energía más las telecomunicaciones pues, aportan una nueva dimensión tecnológica y a todos los niveles, y sin duda no es una moda, es una realidad, y yo diría más, es una necesidad. Su implementación depende de barreras técnicas y barreras no técnicas que han de superarse. Pienso que es muy importante incidir en ese aspecto no técnico, porque a veces nos obsesionamos en que todo depende de que la tecnología esté disponible, y vemos que la tecnología ya está disponible en muchos casos, y por tanto el que no lleve a practicarse es por temas regulatorios o por temas de barreras sociales, y que algunas de las claves que van a condicionar y que van a, sin duda, pues a marcar estos próximos años son la eficiencia, las renovables y el papel activo del consumidor, ¿no? Y relacionando un poquito con la parte pues, que seguramente también nos interesa a todos, pues todo esto genera nuevas y numerosas oportunidades profesionales que sin duda hemos de ser capaces pues, de poder identificar y de dar respuesta. Y para dar un poco de pie al debate posterior, me gustaría hacer algunas cuestiones abiertas, ¿no? Como de alguna manera ya lo hemos dicho, pero aprovechamos la tecnología que ya está disponible. ¿Quién va a liderar este cambio tecnológico? ¿Cómo podemos superar todos estos problemas de regulación si pensamos en autoconsumo, si pensamos en temas de los propios contadores digitales, etcétera, etcétera? Esta transición de modelo que hemos visto necesaria implica inversiones importantes. ¿Quién las va a hacer? Esto también son cuestiones que hemos de plantear. Y finalmente también este cambio de comportamiento como ciudadanos y como consumidores, que estamos muy acostumbrados a consumir masivamente energía, si vamos a aceptar este tipo de cambios, ¿no? Yo con estas preguntas que dan pie al debate acabaría la presentación, y solo puedo agradecerles por su atención y estar en disposición pues, para responder lo que se pregunte. Gracias. Bueno, están entrando algunas preguntas. Una pregunta de Xavi dice, ¿qué es la potencia ordinaria? Supongo que debe ser alguna expresión que he utilizado literalmente. Ahora no recuerdo el contexto. Entiendo que debería hacer referencia a la potencia máxima de consumo para un día determinado. Siento no recordar el contexto en el que lo he dicho. Si puedes precisar la pregunta, pues podría... A ver, aquí en el chat alguna otra pregunta. Hola, ¿qué impacto podría darse en el caso de usar sistemas fotovoltaicos si es que se operan por parte de la empresa suministradora el impuesto, el peaje de respaldo? ¿Qué impacto podría darse?
Claro, a ver, el impacto técnico, es decir, yo mi primera instalación solar fue el año 99, o sea que es una tecnología que para mí es fantástica, ¿no? Y soy el primer defensor. Entiendo que en algunos contextos, sobre todo rurales, de finales de línea, donde no las redes están suficientemente malladas, pues claro, puede haber impactos técnicos de control de gestión, de tensión, perdón, ¿no? En cabecera de línea. Por tanto, yo no diría alegremente de que el impacto es nulo. O sea, puede haber impacto, por tanto es necesario estudiarse, pero como os he dado el dato antes, ¿no? En Alemania hay más de 1,5 millones de sistemas instalados y el sistema aguanta, ¿no? Desde un punto de vista técnico, pienso que si hay algún tipo de problema, en ningún caso es un impedimento, sencillamente sería algo que tendría de solucionar, ¿no? Y si la pregunta hacía referencia pues al aspecto más de modelo de negocio, aquí entramos, bueno, aquí abrimos el melón, ¿no? Porque cómo se calculan los precios en el mercado eléctrico, pues esto es una discusión extensa, difícil de resumirla en breve, pero pienso que la lógica del impuesto de respaldo o del peaje de respaldo es nula y por tanto aquí lo que habría que hacer sería un planteamiento un poquito más racional de costes, de transparencia y pienso que todo el mundo está interesado en encontrar un punto pues, común, ¿no? Como he dicho antes, no se puede olvidar tampoco pues, que la red es necesaria y por tanto pienso que aquí el trabajo por parte de nosotros como profesionales y del sector y parte interesada como ciudadanos sería pues catalizar este acuerdo, ¿no? Lo que es absurdo es que tengamos ni un real decreto, un borrador que lo que hace de facto es parar el mercado, ¿no? A ver, ¿alguna otra pregunta? Este es el sistema para una vivienda familiar. Bueno, esta es la pregunta que a veces pasa, ¿no? ¿Qué me costaría en casa, no? Claro, la respuesta es ¿y qué tienes enchufado, no? Es decir, uno de los cambios, la última pregunta que daba pie al debate justamente era ¿estamos dispuestos para el cambio de modelo? Es decir, y dentro del cambio de modelo, pues seguramente pasa para renunciar a ciertas cosas que damos ahora como privilegios, ¿no? Sería difícil responder sin más detalle. ¿Qué lugar ocupa España en fotovoltaica y eólica a nivel europeo y mundial? Bueno, España en fotovoltaica durante unos años lideró el mercado a nivel mundial, de hecho concentró una parte mayoritaria de todas las instalaciones a nivel global, pero desafortunadamente desde hace ya 3 o 4 años pues estamos en la cola, ¿no? Y no solo en la cola de potencia instalada, sino somos un poco el hazme reír, ¿no? Sí, cuando te mueves un poco internacionalmente todo el mundo dice, bueno, ¿qué caray pasa allí, no? Porque nadie se explica la gestión del sector, ¿no? Por tanto, pienso que la pregunta es, ¿tenemos sol, tenemos viento? Y la respuesta es que sí en ambos. Y por tanto esto nos obliga, pienso como país, como ciudadanos y también los políticos que tomen nota, nos obliga a aprovecharlo, ¿no? A ver, una otra pregunta. ¿Qué posición toma en todo esto Smart Grids en las estaciones de autoconsumo? Bueno, pues claramente el autoconsumo sería un elemento fundamental en la parte de baja tensión, ¿no? En la parte de baja tensión sería uno de los elementos de integración clarísima del nuevo papel del consumidor y por tanto sería un elemento central para mí. Coste de vuestro proyecto. Bueno, el proyecto para los ciudadanos es un coste muy prácticamente que tiende al servicio para el consumidor de energía es gratuito. Luego, preguntas de estas, pues bueno, si queréis luego nos podemos hablar por correo electrónico. ¿La solar fotovoltaica tendrá algún futuro en la España actual? Bueno, yo no tengo la bola mágica, ¿no? Yo creo que sí, porque la física pues no entiende de leyes ni de reglamento y tarde o temprano pues se va a imponer, ¿no? Tenemos sol, hay una tecnología que es fantástica, que es la transformación electrónica, ¿no? Del fotón para producir diferencia de potencial y dar corriente y por tanto esto es imparable. A ver, sí, hay algunas preguntas un poco concretas que harían difícil poderlas contestar todas. Aquí, a ver. Sí, a ver, hay lavadoras, hay lavavajillas que el agua caliente puede entrar directamente a una fuente térmica, ¿no? Y bueno, yo mismo me he comprado ahora una lavadora y me ha costado encontrarla, ¿no? Y la verdad es que hace 4 o 5 años estaban en los catálogos. Y la sorpresa es que no es más cara que las otras, solo que tiene 2 entradas, una para agua fría y una para agua caliente, ¿no? Por tanto,
si ustedes buscan lavadoras o electrodomésticos bitérmicos, y aunque vayan contra la voluntad de lo que vende, porque nunca te quieren convencer de que no, si yo ya lo sé, que no es muy frecuente, pero si buscan en el catálogo al final van a encontrar, ¿eh? Y ya os digo que no son especialmente ni más caras ni nada. A ver, Ramón dice, muchas veces el consumidor desconoce el sistema, nos cobran electricidad, no sabe cómo ahorrar, claro. Sí, sí, hay totalmente opacidad, ¿eh? en cómo se estructura la factura y a veces parece que esté hecha expresamente para que no entendamos y por tanto no sabemos cómo ahorrar. Además hemos de ser conscientes que ahorrar energía y ahorrar dinero a veces no van de la mano o no van proporcionalmente de la mano, ¿no? Porque la parte fija de la que pagamos muchas veces pues es más... es un porcentaje altísimo, ¿no? Que no depende del consumo que tengamos, ¿no? Otra pregunta que nos un poco trabajan. Salidas profesionales actuales, hay muchas. Yo creo que sí, que hay y más habrá. Lo que pasa es que, bueno, pues también antes he dicho que la fusión de la energía y la parte de telecomunicaciones probablemente es una nueva disciplina. Y por tanto aquí el eléctrico va a tener que adoptar conocimientos de telecomunicaciones y el teleco pues a coger conocimientos eléctricos, ¿no? Desde baja tensión, desde equipos de eficiencia energética, servicios profesionales de ingeniería, se abre un abanico de oportunidades realmente muy amplio, ¿eh? Después, la normativa permitirá desenvoluparse más o menos, pero yo pienso que sin duda va a ser un filón de trabajo importantísimo. A ver, otra pregunta, Santiago. Con el estado actual de la tecnología, de la red, perdón, ¿creéis que sería posible integrar mayor potencia eólica? A ver, uno de los elementos sin duda pues para poder integrar más potencia sería aumentar la interconexión. Con más interconexión con el sistema eléctrico europeo, pues se podría absorber más potencia. Esto sin duda. Estamos seguros de 30.000 millones de déficit. ¿De dónde sale este dato? Bueno, de hecho, el no oficial habla más de casi 38, pero bueno, para no decir cosas que justamente no se pueden justificar, pues los ayuntamientos son reconocidos por el propio gobierno. Por tanto, este sí que sería un dato pues confrontable. Teniendo en cuenta el problema de acumulación energética, que España puede utilizar la red eléctrica como acumulador de forma legal. A ver, sabéis que la energía fluye, ¿no? Y por tanto la red, bueno, su capacidad real de almacenaje en horas pues es nula, ¿no? Por tanto, sí o sí necesitas sistemas de almacenaje. Y pasa que estos sistemas de almacenaje, pues bueno, pueden ser físicos, es decir, sistemas directamente electrónicos, por ejemplo, puede ser potencia hidráulica en centrales reversibles, o podrían ser plantas virtuales, ¿no? Y esto sí que es hablar un poco de tecnología ficción, pero sería posible pues, tener sistemas de plantas virtuales de almacenaje que seguramente a ratios de inversión mucho más bajas podrían dar respuesta a situaciones de demanda muy pico, por ejemplo. Ramón comenta muchas veces el consumidor desconoce tanto el sistema de cómo nos cobra electricidad que no sabe cómo. Cliente nuestro, 65 kilovatios. Sí, exacto. Sí, o sea, esta reflexión es muy pertinente, ¿no? Porque de alguna manera, lo que antes comentábamos, es decir, sin información no hay capacidad de toma de decisión, ¿no? Bien, vale. Yo sé que, bueno, José, sé que me has contado un par de cosas de la casa y he sido un poco ambiguo quizá. Si quieres podemos continuar luego, pero entended también que los casos concretos son difíciles ahora de dar respuesta. Otra pregunta, ¿introducir Smart Grids implicaría la introducción de Smart Building, sistemas de gestión inteligente? Sí, sin duda. Eso tendría problemas de que no todo el mundo se lo puede permitir. Sí, totalmente de acuerdo. Pienso que hay un riesgo de fractura digital y de fractura por acceso a recursos energéticos y que, sin ser menos importante que el medio ambiente o otras cosas, yo personalmente le doy una prioridad total. O sea, hay un riesgo real de aquellos que podamos acceder a los que no podamos acceder a ciertas tecnologías y esto pues seguramente pues también la regulación ha de ser sensible a ello. Y el tema de nuevas cargas en la red, como sería el vehículo eléctrico, pues bueno, el vehículo eléctrico, bueno, la teoría es muy clara, es decir, el planteamiento teórico no hay duda de que podría perfectamente compensar horas valle de consumo, que son las nocturnas, y durante las horas pico poder generar inyección. Estamos hablando de niveles de potencia muy superiores a los que se consumen en una vivienda, por tanto, desde un punto de vista de balance, pues encajaría.
la dificultad es cómo tecnológicamente se lleva a la práctica, ¿no? Y aquí, pues bueno, la tecnología pues hace su camino, pero no solo es un elemento no solo es el factor tecnológico. Muy bien, yo me parece que he comido mucho tiempo, me toca una interesantísima sesión que os invito a que continuéis ahora, a cargo de Ángel. Y nada más, tenéis los datos de contacto, os haremos llegar la presentación y por tanto, pues cualquier duda que pueda aparecer, pues no dudéis en hacerla, ¿eh? Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Sí. No, la gent es ve... No, però força bé. Sí, i tant. És bé. Moltes gràcies. Hola, ¿qué tal? Muy buenas de nuevo. Bueno, pues me alegra que hayáis sido tan participativos en la parte de preguntas y que hayáis disfrutado de la primera sesión. Entonces, lo que es la segunda parte de este webinar que vamos a tratar a continuación, viene encabezada por un enfoque, bueno, no distinto, pero sí ligeramente variable. Entonces, lo que vamos a tratar ahora mismo va a ser más una visión en profundidad del tema de las Smart Grids. Hablaremos de soluciones tecnológicas propias de Smart Grids, Smart Network, Smart Operation, Smart Metering, todo Smart, Smart Generation, en definitiva. Para ello, contamos con la presencia de Ángel Silos. Ángel es ingeniero industrial especializado en control industrial. Trabaja en Schneider Electric actualmente como responsable de protección y telecontrol en media tensión y desempeña todas sus funciones relacionadas estrictamente en el campo de la Smart Grid. Por ello, no se me ocurre un mejor ponente para que podáis hacer esta segunda parte de la sesión y del mismo modo os invito a ser también participativos e igual de interactivos que en la sesión anterior. Os dejo con él y espero que lo disfrutéis. Hasta luego. Siento. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, tras la introducción realizada y la primera ponencia, vamos a ver ahora en esta segunda parte toda una serie de soluciones técnicas en relación al campo de la Smart Grid, ¿no? Ese vehículo necesario pues, para poder adaptarse a la situación futura en la que nos encontraremos. Bien, un poco el contenido inicialmente de esta presentación pues será referenciar el concepto Smart Grid. Lo vamos a ver desde otra óptica diferente a la de la presentación anterior. Veremos los 4 tentáculos de la Smart Grid que ha comentado inicialmente Carolina en la presentación. Y de ellos nos vamos a centrar en 2, el Smart Network y el Smart Operation. Lo veremos a nivel nivel general de la red. Y finalmente veremos tendencias, las próximas tendencias que vamos a tener y algunos ejemplos. Y en última instancia, pues las conclusiones en relación a la presentación. Bien, inicialmente me gustaría, pues bueno, aunque es repetitivo, ¿no? Y ya se ha visto muchas veces, pero sí comentar pues lo que era la red tradicional hasta ahora, en la que tenemos pues una generación centralizada, luego pues un transporte en alta tensión, distribución en media tensión y una distribución finalmente en baja tensión. Esa situación pues proporcionaba un flujo de energía direccional en una única dirección a la red, en la que pues desde las centrales de generación, esa generación centralizada, nucleares, de carbón, íbamos trasladando la energía hasta las cargas. Esa situación ha estado cambiando durante estos años en los que han aparecido nuevos actores, ha aparecido toda una generación renovable, una generación tanto pues, directamente a la red de alta con subestación y una generación distribuida
directamente en media, incluso, como comentaba pues el anterior ponente de Salas, toda una generación que puede estar distribuida en baja tensión, ¿no? Directamente ese autoconsumo que ha empezado pues a aparecer a nivel mundial, ¿no? En ese sentido. Y luego nuevos actores como el vehículo eléctrico y futuros como sería el almacenaje de energía. Entonces, la configuración ahora ya cambia, ya no tenemos un flujo direccional, sino que es en ambos sentidos, y esto implica pues una mejor gestión, también pues a nivel de problemas que puedan haber en la red, flujos de energía, un reparto de cargas y una optimización. Ya tenemos la posibilidad con estos nuevos actores de poder tener una mejor optimización de la distribución de energía en la red. Bien, por resumir un poco cuál es el objetivo al final de la Smart Grid, pues como comentaba, hacer una distribución óptima de la energía, eso es evidente. Vamos a necesitar poder repartir mejor esa energía, hacerla más eficiente, mantener la calidad de suministro. Hay que destacar que al final la red eléctrica actual tiene una buena calidad de suministro y el objetivo es continuar con ella y mejorarla. Y esto lo vamos a ver en detalle porque la Smart Grid y la tecnología actual que está surgiendo no lo va a poder permitir. Hacer una correcta gestión de la red, lógicamente, integrar las energías renovables con una mejor optimización, dar pie al autoconsumo, el hecho de poder disponer de todo ese smart metering que se ha comentado anteriormente, nos va a permitir pues, poder integrar mejor ese autoconsumo y llegar a los objetivos 20-20-20. Bien, para mí el concepto de Smart Grid es un concepto que podríamos dividir en cuatro patas, no solo para mí, para Schneider Electric, en este caso, en que sería la pata de Smart Network, el tentáculo de Smart Network, que vendría a ser la automatización de la red. Este tentáculo, digamos, siempre se ha estado realizando, digamos, las compañías eléctricas, como vamos a ver ahora, a gran nivel, pues han estado realizando esta automatización de la red y ha ido con el tiempo, evidentemente, pues ampliándose a diferentes formas de comunicación debido a la tecnología IT que ha ido avanzando y creciendo y adaptándose a la red, fusionándose con ella. El Smart Operation, que vendría a ser operaciones sobre la red, partiendo de la automatización anterior, pues cómo reconfigurar la red ante faltas, cómo reconfigurar la red para hacerla más óptima en su distribución. El Smart Metering, finalmente, toda la parte que anteriormente se ha comentado, en la que disponemos pues de la lectura del consumo de los diferentes puntos y, en última instancia, Smart Generation, que vendría a ser pues toda esos nuevos actores que hemos estado comentando antes, que han ido apareciendo, pues el vehículo eléctrico, la energía renovable distribuida, el almacenaje en un futuro, lo vamos a tener relacionado. Todos estos tentáculos siempre han estado en el fondo. Podríamos decir que el más novedoso es el Smart Metering y el Smart Generation, que incluyen pues nuevas facetas, y los otros dos han ido mejorándose. Eso es lo que vamos a ver a continuación en las siguientes. Bien, simplemente por detallar un poco dónde se encuentran y lo tengamos situado, pues la automatización de la red la podemos ver principalmente en todo lo que es la alta tensión y la media tensión dentro de la red, los centros de transformación, las subestaciones. Y Smart Operation pues también estaría en esta zona situado, ¿no? Digamos, en la parte de el transporte en alta tensión y luego pues en la distribución de media tensión. Todo el Smart Generation pues son esas nuevas aplicaciones, como comentábamos, se situarían más en esta parte. Y Smart Metering pues en los consumos de las cargas finales, tanto en residencial como en la industria. Cabe destacar al final que estos elementos también son activos. Van a tener estas generaciones, vehículos eléctricos y estas aportaciones. Bien. Estos tentáculos, digamos, estos 4 puntos que definen la Smart Grid, estos 4 pilares, están vinculados entre ellos. Esto es importante, ¿no? Y gracias a las tecnologías de la información se ha podido realizar esto, ¿no? Se puede llevar a cabo. Al final, el Smart Operation es un punto que va a poder actuar sobre el Smart Network, va a poder dar órdenes de control a la red
y por ello es necesario disponer de esta automatización. Lo mismo va a ocurrir, ¿no? Con la generación, pues va a estar muy vinculado al Smart Generation, y el Smart Metering pues va a tener que facilitar información a esa operación de la red. Entonces, al final, la red como todo no solo es generación y medida, sino que vamos a tener toda una automatización y un control detrás. Y esta es la parte que vamos a ver a continuación, ¿no? Bien, lo que sería el concepto de Smart Network, que lo hemos comentado antes, automatización de la red, lo podemos centrar, como decía, pues en la parte de alta tensión, en la parte de media tensión, en las subestaciones de alta media, en los parques, van a tener un punto importante pues, en el momento de detectar defectos, controlar la energía, y lo mismo ocurre pues en la parte de media tensión, ¿no? Entonces, simplemente como concepto es Substation Automation, la automatización de la subestación, y Feeder Automation, que es la automatización de esos centros de transformación. Luego ya a partir de aquí tendríamos la distribución en baja tensión que llegaría a las cargas, edificios y consumos varios. Bien, dentro del Feeder Automation sí que es importante ver esta parte para poder ir viendo la automatización cómo va avanzando. Disponemos del centro de transformación, Schneider Electric pues dispone de toda una oferta y soluciones a nivel del centro de transformación, en el que disponemos de las celdas y transformadores en media tensión que nos permiten controlar la red, distribuir esas cargas de energía y hacer que, pues, de alguna manera esa energía acabe llegando a la baja tensión. Bien, dentro del centro de transformación disponemos de detectores de paso de falta, pues, para poder ver por dónde ha pasado el defecto, ver esa detección de defecto. Ahora nos centraremos en esa parte, que forma parte importante de la automatización, y equipos de telecontrol con el objeto de poder abrir y cerrar estos interruptores y reconfigurar la red tras una falta, tras una necesidad a nivel energético, como veremos, e incluso para optimizar en la red de media tensión la distribución de energía. Bien, aquí simplemente quería destacar, ¿no? Pues para que se viera un dibujo más detallado, ¿no? Lo que sería pues una subestación de alta media tensión. Toda esta parte de aquí sería la red de transporte, los transformadores de alta media, y a partir de aquí tenemos unas salidas con equipos de protección, pues como pueden ser los equipos de protección SEPAM, MICOM, dentro de la gama de productos de Schneider, que nos van a permitir ver una falta en la red y abrir directamente, ¿no? Fuera, abajo de estas salidas, disponemos de los centros de transformación, en los que tenemos las diferentes entradas y salidas y que van generando todo un anillo de distribución con interruptor seccionador. En el caso este, en el momento en que haya el defecto, estos interruptores no van a abrir, es la tendencia general de diseño, va a abrir la subestación y a partir de aquí el objetivo es reconfigurar la red y volver a alimentar esas cargas, ¿no? Y en estos centros, como comentaba antes, vamos a tener detectores de paso de falta, vamos a tener telecontrol, tanto en parte aérea como en la parte de centros de transformación, y con ellos vamos a poder reconfigurar la red según lo que necesitemos. De los equipos de detectores de paso de falta, dentro de Schneider damos soluciones dentro de la gama Fly, la gama Flare, y luego disponemos de equipos como el T200i a nivel de telecontrol. Entonces, para ilustrar un poco, cuando he comentado hay un defecto y tenemos que reconfigurar la red, ¿cuál es la situación actual? La situación actual, a nivel de automatización de la red dentro de esa pata de la Smart Grid, es un telecontrol con el centro de control desde los diferentes centros de transformación. Estos transformadores que vemos aquí son uno de los centros de transformación que hemos visto antes con sus interruptores seccionadores, y en el momento de una falta, en el momento en el que se nos provoca una falta, trabajando pues como podéis ver aquí en anillo abierto, en el momento en el que se produce una falta, lo que nos interesa de alguna manera es conocer dónde ha estado. Por eso estos centros con los equipos de telecontrol van a informar al centro de control y este tomará la decisión de reconfigurar la red. Y ante una falta nos va a interesar ver por dónde pasa, ¿no? En ese momento
va a abrir el interruptor de la salida de la subestación, como veíamos antes, y toda esta parte va a quedar sin energizar, ¿no? Es en ese momento cuando hay un blackout en la red, un pequeño blackout en esta parte de la red, y lo que nos interesa es ver dónde se encuentra el defecto, determinarlo, que el centro de control lo conozca, y a partir de aquí podremos reconfigurarla. Bien, en ese momento, pues una vez se detecta, los equipos de telecontrol pueden detectar ese defecto, pueden llegar a localizar ese defecto, saber por dónde ha pasado. Entonces, el equipo de telecontrol de este centro nos va a indicar que ha pasado por aquel defecto y este otro de aquí, pues no lo habrá visto, ¿vale? Por tanto, el centro de control sabe que se encuentra entre estos dos. El flujo de energía va hacia el defecto y solo lo vería este centro, ¿vale? Este otro no lo acabaría viendo. Entonces, a partir de aquí, de este momento, el centro de control empieza a operar sobre la red y empieza a dar órdenes de abrir y cerrar los diferentes interruptores seccionadores hasta que el defecto está aislado y volvemos a energizar esos centros que se habían quedado sin energía y, claro, por supuesto, los edificios y cargas que hubiese debajo de ellos habían dejado de funcionar, ¿no? De esta manera restauramos el sistema. Aproximadamente, pues, el tiempo de restauración entre las comunicaciones hacia arriba y hacia abajo es de unos 3 minutos, más o menos. El objetivo es dar un salto tecnológico que nos permita, pues, ser más rápidos en esta reconfiguración, ¿no? Incluso interrelacionar, pues, diferentes salidas, no solo un anillo, con diferentes anillos. Y este es el objetivo del self-healing. Self-healing es la restauración automática de la red. Es ante un defecto de la red que los mismos equipos, con inteligencia interna, con una inteligencia distribuida entre ellos, puedan reconfigurarse. Con eso, pues, vamos a mejorar, evidentemente, la calidad de servicio, reduciremos costes en el mantenimiento, en el sentido a nivel de operación desde el centro de control, y evidentemente es interesante siempre vincularlo a una red mallada, pero igualmente a un anillo también se puede vincular, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo, otra secuencia, a continuación ilustrando esto. Lo interesante es que, como hemos visto antes, y la vinculación con la Smart Grid, es que debido a las tecnologías de la información, estas IT Technologies, ha empezado a haber, pues, la posibilidad de realizar estas tecnologías en el sentido de que a través de una red IP en diferentes medios físicos, 3G, 4G, GPRS, fibra óptica o incluso PLC, podemos hacer comunicación entre equipos. Podemos enviar información de los diferentes equipos sin necesidad de pasar por el centro de control. El centro de control es un mero observador de la situación, puede intervenir, lógicamente, pero son los equipos, el relé de protección, los detectores de paso de falta, los equipos de telecontrol, aquellos que pueden enviarse información y reconfigurar entre ellos la red. Pasamos a tener, en vez de una inteligencia centralizada desde el centro de control, una inteligencia distribuida en este caso. Bien, a nivel de ejemplo, de self-healing, volvemos a tener, como podéis ver aquí, un anillo con diferentes centros de transformación energizados en un anillo abierto en el que está abierto en este punto. Energizamos, pues, uno de los ramales con todos estos equipos y todos estos otros centros de transformación desde otra salida de la subestación. Ante un defecto, lo que nos va a ocurrir es que vamos a dejar, ante la presencia de este defecto, este ramal de aquí sin energizar. Como veis aquí en negro, ahora se ve, pues, esa situación en la que ha abierto este interruptor de la subestación, interruptor automático, y ha dejado sin energizar toda esta parte de aquí, debido al fallo, ¿no? El objetivo es reconfigurarlo. Los equipos entre ellos van a enviarse mensajes, los diferentes equipos de telecontrol, de que han visto el defecto, este ha visto un defecto, este también, y van informándose entre ellos, de tal manera que ahora ya conocen por dónde tienen que trabajar. Abrirán aquí, porque saben que el defecto está en este tramo, este equipo abrirá aquí, cerraremos luego en esta parte de aquí para poder energizar este centro de aquí, haremos este cierre de aquí y energizaremos este centro. Luego este equipo volverá a dar información a este que ya ha realizado la operación, una operación segura y controlada. Sé que ya de alguna manera esta parte de aquí, este centro está energizado, y entonces le pedirá a este que
realice lo mismo por este lado, ¿no? Y volverá a cerrarse el interruptor automático esté aquí, alimentando toda esta parte de aquí y alimentando este centro de transformación. De esa manera, volvemos a energizar todo el sistema. Y toda esta información se ha enviado al centro de control. El centro de control ha sido un mero observador, ha visto la situación, puede interrumpirla, evidentemente, pero los equipos se han reconfigurado entre ellos. Y esa operación de 3 minutos pasa a ser una operación de 30 segundos. Bien, este ejemplo, tenemos un ejemplo real por parte de Schneider con sus equipos de telecontrol, con el T200i, en Stedin, en la compañía Stedin, que es una compañía distribuidora en Rotterdam, que trabaja, pues opera también todo el centro de la ciudad, y en un anillo de 30 centros tenemos 7 de ellos, una combinación de varios centros, no es bien un anillo, tenemos 7 preparados con self-healing que pueden recuperar esa red en menos de 30 segundos, ¿no? Siendo una operación controlada y segura, ¿no? Desde el centro de control se puede observar, pero son los equipos los que se comunican entre ellos. Obviamente, como comentaba, no solo un anillo, podemos pensar en estructuras malladas, en redes industriales, no solo focalizarnos a una red de distribución con centros de transformación, puede ser un hospital, puede ser una fábrica con múltiples centros, en los que de alguna manera podemos tener esa reconfiguración automática en muy poco tiempo. Bien, me gustaría destacar otro punto, cómo es posible pues, esta inteligencia. Pues esta inteligencia, aparte de, bueno, pues, de la red propia, detrás de ella existe toda una inteligencia concentrada en el protocolo 61850. Es un protocolo interesante a conocer, no solo para el mundo eléctrico, sino también para el mundo industrial, en el que se creó en los años 90 por el TC57, lo que hasta ahora no se ha puesto en práctica, ha tenido una evolución lenta, y es un protocolo basado en Ethernet, en el que el objetivo de él fue principalmente cuando se diseñó por el IEE a través del comité TC57, era la interoperabilidad. De alguna manera que todos los fabricantes, Schneider y otros fabricantes, hablásemos al final el mismo lenguaje. Y eso pues, se ha conseguido en el sentido que entre diferentes equipos de protección, diferentes relés, Intelligent Electronic Device, podemos enviarnos mensajes en unos 10 milisegundos. Y esos mensajes que veíamos entre equipos, pues pueden llegar en unos 10 milisegundos en una red de tecnología IP, en una red de Ethernet, con lo que la automatización, incluso a nivel industrial, en toda la distribución industrial de una fábrica, por ejemplo, y en la de una red eléctrica, pues puede ser mucho más rápida que antes pues, con contactos digitales. En ese sentido, no existe una figura de máster, todos los equipos se informan entre ellos e incluso podemos potenciar la automatización. Ya no es un equipo que recibe la información de otro equipo, sino que todos reciben la información de todos. Aquí, por ejemplo, pues simplemente con los equipos EPAM vamos a poderlos conectar en una red de Ethernet y esos mensajes que antes, o enclavamientos entre celdas en una subestación, todo lo que era la automatización entre equipos, enclavamientos entre diferentes equipos, que hacíamos de forma cableada, uno a una con entradas digitales, ahora lo hacemos directamente por comunicación, por Ethernet, a través de estos mensajes bus que directamente, pues en 10 milisegundos pueden llegar entre ellos. A nivel de ejemplo, ¿dónde está aplicado? Pues, por ejemplo, aquí en España, en todas las subestaciones de tracción del AVE, del tren de alta velocidad española, tenemos en las subestaciones todos los enclavamientos, entre ellas y dentro de ellas, hechas con este protocolo, con equipos MICOM, y también lo hemos utilizado con equipos EPAM y BAM dentro de la gama de Schneider de productos. Luego, a nivel mundial, pues en instalaciones industriales, en minas, y a nivel de compañía eléctrica, pues se está lanzando adelante como ejemplo referenciado. Bien, me gustaría ahora entrar en otro punto importante, el otro que hemos comentado, que sería el Smart Operation. Hemos visto la automatización de la red y esta novedad, esta evolución tecnológica que es el IEC 61850 y este self-healing,
de reconfiguración de la red, y ahora vamos a ver cómo podemos, de alguna manera, optimizar pues, la distribución eléctrica a nivel general. Y esto lo hacemos con el ADMS, el Advanced Distribution Management System. Esto es un software que Schneider desarrolla, estos softwares que nos van a permitir pues, detectar defectos dentro de la red, reducir los costes OPEX y CAPEX, mejorar la calidad de energía de la propia red y, evidentemente, detectar pérdidas técnicas y no técnicas dentro de la red. Y lo más importante, creo yo, reconfigurar la red para que la gestión de la energía sea lo más óptima posible. No voy a entrar en mucho detalle, al final es un software modular que dispone de toda una aplicación, que es el DMS, por ejemplo, Distribution Management System, pensado pues para detectar defectos, analizar problemas en la red, toda una escala para gestionar alarmas, un OMS, el Outage Management System, pensado para detectar blackouts y poder prever esa situación de emergencia y vincularlo a otros sistemas de las compañías a nivel de sistemas geográficos de información. Y luego otros dos módulos, el MS y el DSM, pensados para gestionar de alguna manera la distribución de energía en el sistema. Este tipo de sistemas de control los tenemos utilizados en compañías de distribución eléctrica, pero en el sentido que también es aplicable a otro tipo de instalaciones, microredes y demás, como luego veremos. Bueno, no voy a entrar en detalle, pero nos va a poder permitir de alguna manera evitar el fraude que podamos tener a nivel de la red eléctrica de distribución en media tensión. Podemos poder de alguna manera distribuir la energía de otra forma, pues para poderla hacer más óptima. De hecho, por ejemplo, como ejemplo del ADMS, más característico es que al disponer en él la información de todos esos puntos de la red, de todos esos consumos que vamos a poder vincularlos en nuestra base de datos, adicionalmente el ADMS es una gran base de datos para una compañía, nos va a poder permitir conocer el consumo y la generación, con lo que una distribución diferente de la red eléctrica en punta, por ejemplo, en una hora punta, va a poder reducir sustancialmente, pues en un 3, un 5%, esa energía inyectada con una reconfiguración de la red. A lo mejor con un número de operaciones limitados, pues tal vez como 10 operaciones, simplemente 5 operaciones, vamos a poder reducir ese 3% de energía inyectada, que es considerable en ese momento de hora punta. Este tipo de sistema pues lo tenemos aquí en Europa, el ADMS en Enel, en Italia, en la compañía Enel lo tenemos implantado y luego pues en Colombia, Panamá, Venezuela, en Cali, Electra Noroeste y Cadafe respectivamente. Es una solución modular adaptado a cada una de ellas, según sus necesidades y situación, adaptable a diferentes tipos de comunicación según el protocolo para poder hacer ese control de la red. Bien, y ahora para ir finalizando me gustaría comentar ciertas tendencias en el que estamos aplicando pues estas dos tecnologías que hemos visto, el ADMS y el 61850, el self-healing, en lo que sería las microgrids, independientes, entes independientes a la red eléctrica, como hemos visto en la primera presentación, pues este tipo de soluciones de forma reducida, ya que esto es interesante, estas dos soluciones que son escalables a futuro, están siguiendo pues todo un proceso de escalabilidad con la que en futuras ampliaciones vamos a poder adaptarlas fácilmente y en este caso también pues son reducibles a una situación más concreta como es la microgrid. Dentro de esas aplicaciones, no solo las que he comentado, sino otro punto interesante es el Smart Transformer, como se ha comentado en la primera y se ha preguntado en la primera presentación, en la que nos podemos encontrar un problema de tensión en la red y bueno, pues eso puede ocurrir con toda esa energía distribuida y por ello pues se puede realizar una regulación de tensión en el propio transformador pues para poder adaptar esa energía que se inyecta y que nos va a provocar esa variación de tensión. Para ello disponemos de transformadores inteligentes, Smart Transformer, que tienen un regulador de tensión que adicionalmente se puede comunicar con el ADMS
que hemos visto antes, pues para poder hacer un control de la gestión en el mismo y darle unas consignas diferentes según esté en la red, ¿no? Lo interesante, como hemos visto antes de la DMS, que al ser una base de datos y tenerlo todo integrado, nos permite hacer simulaciones del estado de la red y avanzarnos ante problemas. Entonces, de esa manera vamos a poder gestionar esa consigna de tensión en el transformador y poder regular la tensión final de la red. Ejemplos que hemos realizado de microgrid. Pues, por ejemplo, en el IC Grid en París, un distrito que se encuentra en París, en Le Molinet, en el que tenemos diferentes edificios con placas fotovoltaicas, con todo un smart metering, y a partir de aquí, con un pequeño ADMS, hemos hecho la gestión y distribución de las cargas junto a la compañía eléctrica EDF. Luego, pues tendríamos como self-healing el Green List Project, que es pues, todo un corredor entre Grenoble y Lyon, está instaurado en las dos ciudades, en la que realizamos un self-healing, aparte del que he comentado antes en Stedin, ¿no? Y aquí en España, pues el mejor ejemplo de microgrid que realizamos fue durante el concurso Solar de Caldon en 2012 en Madrid. Eran diferentes viviendas eficientes en el concurso de arquitectura, en la que todas tenían autoconsumo y en el propio parque pues había carga de vehículo eléctrico, generación renovable e integrada, ¿no? Y de esa manera pues con nuestro pequeño ADMS adaptado pudimos hacer la gestión de toda esa energía. Y en un último ejemplo que combina parte de lo que hemos ido viendo, como el 61850, es el e-house. Es interesante tanto pues para el mundo industrial, para una industria electrointensiva, como pues para una ampliación de una red, de una microred, el poder llevar suministro con el e-house. El e-house es una subestación móvil, es una solución plug and play, que el objetivo es poder administrar o gestionar la energía para esas industrias electrointensivas o microgrids, en las que de alguna manera simplemente llevamos ya todo el bloque montado desde nuestra fábrica de Schneider en Francia directamente allá donde se necesite. De esa manera no es necesario hacer una obra civil ni una verificación de pruebas en sitio, sino que directamente todo queda cerrado desde fábrica a petición del proyecto, incluye todo aquello necesario, cuadros de baja tensión, variadores, incluso pues para todos los edificios colindantes pues un sistema eficiente de energía para todo el smart building que pueda haber, ¿no? Es otro derivado de la smart grid. No solo la smart grid se puede concentrar en la red eléctrica, sino como antes también decíamos, se puede llevar a otros lugares. Bien, y para terminar, como conclusiones, pues bueno, me gustaría repasar un poco estas nuevas soluciones, ¿no? Lo que sería el self-healing, el ADMS, el Smart Transformer y el e-house, que son al final soluciones pensadas dentro de estos puntos que hemos visto de definición de la Smart Grid, de los 4 tentáculos, que nos van a permitir pues, reducir costes, tanto pues, en la operación directa como en la inversión e inversión futura. Son soluciones escalables, eso es una parte interesante, no lo dejamos cerrado en ese sentido, sino que podemos ir ampliándolo en un futuro, incluso integrándolo pues, con otras soluciones ya existentes, no solo limitarse a una solución propietaria. Es variedad de aplicaciones, como hemos visto, mejorando la calidad de servicio y sobre todo facilitando la integración, ¿no? de la misma. Y como comentario, pues final sí quiere indicar que la Smart Grid pues, es la evolución necesaria que debe aparecer en la red eléctrica para simplemente poder seguir avanzando en ella, ¿no? Estamos viendo que ha habido una revolución, la va a seguir habiendo. Cuando aparezca el almacenaje definitivo, ¿no? En el que de alguna manera tendremos una evolución final, pues vamos a necesitar continuar mejorando la calidad de servicio, reduciendo pérdidas, ¿no? En ese sentido, y adaptándonos al futuro, ¿no? Haciendo pues toda una integración de renovables con almacenaje. Y lo interesante de la Smart Grid que es el vehículo y nos va a permitir de alguna manera poder llevarlo a cabo, ¿no? Y es el siguiente paso que tenemos que dar, ¿sí? Y bueno, pues en ese sentido, muchas gracias por vuestra atención y bueno, pues cuando queráis podemos empezar el turno de preguntas. Ahí voy a ver las...
Perdona, se me olvidaba. Vamos a ver un vídeo previo en relación al self-healing. Se me había olvidado mostrarlo. Aquí lo tenéis. En el que, por ver físicamente cómo funciona en una animación esa situación. Está simplemente indicar que esto sería una subestación, para que se vea con más detalle, de media-baja tensión, en la que dentro pues vamos a ver ahí a la izquierda el transformador, en el frente de las celdas y un equipo de telecontrol. En ese caso son las celdas de media tensión, los interruptores que abren y cierran los circuitos que acaban facilitando pues la energía dentro del anillo, ¿no? Entonces ahora vamos a ver esa secuencia en la que la red se reconfigura pues ante una falla. En este sentido, en pleno funcionamiento, con los equipos de telecontrol, cuando ocurre una falta, acaba abriéndose el anillo, y a partir de aquí es los diferentes equipos entre ellos, una comunicación punto a punto, por ejemplo en 61850 van a poder recuperar la configuración de la red sin necesidad de que una tercera persona o un centro tenga que intervenir y los tiempos, el delay, sea mucho mayor, ¿no? En ese sentido es una reconfiguración rápida en el que vamos a recuperar parte de la red, dejando el tramo ese de distribución aislado, evidentemente hasta que se pueda reparar, en unos 20 segundos. Entonces vamos a continuar ahora con las preguntas que ya habéis ido haciendo. De José Casal, eso estaría muy bien si el 100% de la red estuviera automatizada, pero por desgracia en España no estamos al nivel de automatización de la red, no llegamos ni al 30%, totalmente de acuerdo. Evidentemente no está toda la red automatizada, pero por eso comento que es interesante no automatizarla toda, porque no va a haber, a lo mejor, pues para hacer una inversión en ese sentido. Lo importante es que con esta serie de tecnologías y la escalabilidad a nivel del protocolo se puede ir empezando a trabajar en una automatización, y no automatizar todo el anillo, sino parte de él, y reduciremos esas intervenciones, ¿no? Lo importante es tener información, ir combinándolo. Self-healing con detección de defectos en la red, y de esa manera minimizaremos el SAIDI y al final ese tiempo que dejamos sin utilizar a la red. Santiago comenta, los detectores de paso de falta pueden ser utilizados en cualquier red, incluidas redes con neutro aislado. Sí, pueden ser utilizados. Tenemos dentro de Schneider equipos que pueden llegar a leer menos de 0, bueno, en el entorno, de 0,2 a 0,5 amperios, que es un nivel bajo de efecto que en neutro aislado se va a poder ver, y de forma direccional también, con el objeto de poder determinar en neutro aislado dónde está la falta. Juan Carlos García, por último has comentado sin que el despliegue de los sistemas de recarga para el vehículo eléctrico no se realizará hasta no disponer de la Smart Grid. A ver, se puede realizar, evidentemente, o sea, el objetivo se puede llevar a cabo, lo que masivamente yo considero que va a tener que hacerse algo por parte, pues al final, del que distribuye de la energía, para poderlo tener más controlado en ese sentido. El despliegue se podría hacer igual, es independiente de esto, lo que claro, al masificarse podría dar problemas, y estaría bien pues tener toda esa información gestionada. ¿En qué equipos se emplean para este telecontrol? Bueno, pues al final los equipos pueden ser diversos, podemos utilizar pues equipos de telecontrol, como en nuestro caso el T200i, que son equipos con batería, cargador y comunicación, y que de alguna manera son autónomos, en el sentido que están en el centro, pueden alimentar toda la electrónica del centro de transformación. Por eso tienen una batería y un cargador, porque en el momento en que nos quedamos sin electricidad en el anillo, nos quedamos sin tensión en ese anillo, el equipo pasa a depender de esa batería, y a partir de ahí pues puede dar orden de maniobra a las celdas que hemos visto, a los interruptores, para poder ir reconfigurando el anillo, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. En principio creo que las he contestado todas.
las que he ido viendo por aquí. Bueno, pues no hay ninguna pregunta más. Muchas gracias por vuestra atención. Y bueno, pues el telecontrol, hay una última. El telecontrol se realizaría mediante Ethernet, fibra óptica. ¿Quién pagaría esto? Bueno, o sea, evidentemente el telecontrol se puede realizar por Ethernet, por una red Ethernet con fibra óptica y demás. Ahora, yo abogo por una tecnología que ahora está saliendo, que es el PLC, el Power Line Communication, y que es una tecnología que está dando buenos resultados y que es la propia red eléctrica, la propia red de distribución la que lleva esa comunicación por onda portadora a alta frecuencia. Y eso pues, nos va a permitir, sin necesidad de montar una infraestructura nueva, poder hacer esa comunicación. Y hay compañías eléctricas aquí en España que lo están llevando a cabo y con 61850 pues se podría combinar todo eso. Bueno, pues ahora supongo que ya no hay ninguna más. ¿Son adaptables, vuestros equipos son adaptables a celdas de media tensión de otro fabricante? Sí, totalmente. El T200i es un equipo totalmente adaptable en lo que sería para cualquier tipo de celda de cualquier fabricante. Porque al final tiene unas bornas Harting que podemos llevar a cualquier celda, a cualquier puente de celda de cualquiera en el mercado, antigua, pasada o ya deshomologada, y luego pues unos toroidales abribles que se pueden conectar al cable de comunicación. Perdón, se pueden conectar al equipo de telecontrol. Con la red portadora, ¿cómo cerrarían los centros intermedios desconectados? O sea, entiendo con eso los que no tienen comunicación, evidentemente esos quedarían aislados, no podrían cerrar, ¿no? Esta comunicación PLC es a través de la red, pero ¿quedaría en el primario del transformador? Sí, quedaría evidentemente en el primario. Esta sería PLC en el primario, es una buena pregunta, porque digamos que la presentación anterior, lo que ha ido comentando Pep Salas, era en baja tensión, y esto quedaría en media. Es una tecnología que inicialmente en los años 2000, cuando salió, no dio un buen resultado y ahora realmente en la red se está presentando pues, un buen resultado de comunicación. Se utiliza ya la onda portadora en las redes de... Sí, o sea, son diferentes las frecuencias y más de uso, si no me equivoco, y en media tensión, digamos que es un PLC a unas frecuencias, en baja tensión es a otras, y existen protocolos diferentes a nivel de comunicación. Manuel comenta, luego habría centros que podrían abastecer en BT, pero al no poder recibir orden de cierre, no lo harían y el área afectada es mayor. Bueno, claro, evidentemente, en el caso que no reciban la orden de cierre porque no sea un control manual lo que hay, pues evidentemente va a quedar un tramo de red más grande desconectado. Ahí está la gracia, ¿no? El hecho de poder disponer de más telecontrol en más centros nos evitaría ese tiempo de espera. No sé si hay alguna pregunta más, que han aparecido todas de golpe al final. Bueno, en principio, bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia y supongo ahora recibiréis una encuesta y adicionalmente pues las presentaciones más tarde. Adiós, buenas tardes.
Sí, bueno, a esta última pregunta, ¿existen casos evidentes físicos? Sí, como he comentado anteriormente, el anillo, por ejemplo, de Steading, a nivel de self-healing, el de Steading en compañía, en Rotterdam, el otro caso, pues ADMS en Enel, ejemplo importante y clarificador. Incluso, pues, por ejemplo, aquí en España se está trabajando con una ADMS, que no he mencionado antes, en E.ON, ¿no? A nivel de compañía eléctrica, ¿no? Y a nivel de industrial, en diferentes fábricas hemos utilizado pues el IE 61850 para poder evitar pues todo el cableado innecesario entre diferentes relés, sino ya directamente pues al anillo al anillo de comunicación para poder comunicar los diferentes equipos.